Buenas noches, bienvenidos a Primer Plano. Pues la semana pasada finalmente ya fue aprobada la ley de telecomunicaciones en el Senado, la controvertida ley, por supuesto, y lo que sucedió fue que ganaron por mucho, ya no fueron los 4 votos que faltaban al PRI y a sus aliados para aprobar esta reforma, sino sumaron también muchos panistas que no se quedaron de acuerdo. La bancada del PAN quería ir con una posición firme, habían posiciones muy encontradas y ganó la posición de que cada quien votara como quisiera. A final de cuentas, 23 de los 38 senadores panistas votaron a favor del dictamen como fue presentado por el Ejecutivo. Es decir, que el término de predominancia se aplicaría por sector. Y dicen ellos, es que así viene en la Constitución. En todo caso, lo que ellos cuestionan es, ¿por qué si la Constitución gozó de 2/3 partes de los votos, por lo menos, la mayoría calificada, y ahí decía que tenía que venir por sector? ¿Por qué no dijeron ahí lo que querían, que era que fuera por servicios? En todo caso, ¿por qué en la ley secundaria le quieren cambiar a lo que dice la Constitución? Ese es su argumento. Los otros decían es que también en la ley secundaria se puede meter por servicios, incluso por sector y por servicios, de tal manera que no haya predominancia en ninguno ni otra de las definiciones que están establecidas en nuestro sistema de telecomunicaciones en general. Y el PRD, en donde también habían puntos encontrados y que en un origen habían dicho que cada quien iría también por la libre, voto de conciencia, a final de cuentas llegó un acuerdo del Consejo Nacional imponiéndoles a todos los senadores del PRD que se fueran a votar en contra del dictamen de Peña Nieto, es decir, en contra de que la predominancia se diera por sector, sino que ellos preferían que fuera por servicios. Pero a final de cuentas, este grupo de senadores que quería que la predominancia se definiera por servicios resultó fuertemente aplastada. Creo que fueron 80 contra 36, algo por el estilo, y a final de cuentas predomina el dictamen del Ejecutivo, que desde el punto de vista de muchos especialistas en realidad deslava el espíritu, deslava el objetivo fundamental de esta ley, como ha pasado en otras, y quita además prerrogativas de lo que tendría que ser el Instituto Regulador, el IFETEL, muy fuerte. También le quita prerrogativas y en esa medida deja una parte de la decisión todavía en el gobierno, en la Subsecretaría de Comunicaciones de Gobernación. Actividad de medios, sí. De medios de comunicación, de parte de Gobernación, perdón, de tal manera que dicen, pues a final de cuentas no se logró los objetivos que eran importantes para favorecer al consumidor, para mejorar la calidad y los precios, y los grandes consorcios quedan finalmente cubiertos, o más cubiertos de lo que realmente se esperaba y se necesitaba. Yo creo que uno de los temas más interesantes es analizar a fondo si el regulador, que es, digamos, el centro de todas estas nuevas reformas, tanto en la energética como en esta de telecomunicaciones, si no hay un regulador fuerte, vigoroso, creíble, con capacidad, todas estas reformas no van a servir para nada en la medida en que hay consorcios tremendamente poderosos que tienen 12,000 formas de eludir, incluso de capturar, como lo hemos visto en el pasado, esos órganos. Yo creo que ahí está el tema más sensible. Lo segundo es lo curioso, interesante que ha sido la votación, ¿no? Es decir, se dividieron prácticamente las 3 fracciones opositoras, el PAN, ya lo relatabas tú, el caso del PRD, Ríos Peter y Zoe Robledo votan en favor del dictamen, a pesar del llamado que les hizo en su momento el partido, es decir, la presidencia del partido, incluso el PT, que vota en contra de absolutamente todo, se fractura y vota una parte en favor del dictamen, lo cual, digamos, habrá que reconstruirlo, ver qué movió a estos legisladores, a pesar del acuerdo de sus partidos, a votar, en este caso, con la mayoría. Y lo tercero es lo confuso que es el asunto, no solo para la inmensa mayoría de los mexicanos, sino incluso para los especialistas. El texto constitucional te da para leer servicios o sectores. Y hay la votación del transitorio, que fue aprobada efectivamente por todos los demás, por todos los grupos políticos, y a partir de ahí empiezas a tener una posibilidad de que cualquiera de los jugadores dinamite la ley, lo cual es, por supuesto, llamativo. Creo que varios tratadistas han dicho, y me parece que va a ser en última instancia la solución,
La Suprema Corte va a tener que decir como Corte Constitucional, cuál es el espíritu, si el instituto, el que regula, el IFETEL, debe efectivamente regular por sector o por servicio. Si no, queda todo a una batalla política y recordemos, el sector de telecomunicaciones estaba dominado por las querellas de los abogados hasta que se reformó la ley de amparo. En fin, una cosa muy confusa y creo que la Suprema Corte debe en última instancia decidir cuál es la interpretación que se le debe dar. Pero no debería de ser confuso, no debería ser confuso. El grupo de senadores que nos representa, que representa a la sociedad, yo creo que debería de ser muy capaz de haber puesto en la ley de manera clara lo que ya viene en Estados Unidos. ¿Cuántos años tiene la ley antimonopolios? Más de un siglo, que es algo ya viejísimo. Bueno, cualquiera que tenga más del 50% de un área de mercado es monopolio y listo, no se le pone fuera de la ley, etcétera, se le quiebra y que hagan 2 empresas, 3 empresas, 4 empresas, las que sean necesarias, como fue en el caso del petróleo. Lo confuso está hecho a propósito, está hecho a propósito para que no se entienda, para que en este momento en que se está realmente viendo si era penalti o no era penalti, pasa todo esto tan como de otro planeta. Para un mexicano que tiene que ganarse la vida trabajando honradamente, esto es realmente algo fuera de su mundo. Y así se quiso hacer, que fuera una cosa de los poquitos, que los poquitos que saben nos digan si es por sector o por servicio y por qué, en vez de ir derechito al toro y acabar con ese problema que tenemos desde hace tanto tiempo, con un español normal, con un lenguaje normal. Si se hizo confuso, es a propósito, es para confundirnos a nosotros. Ese es uno más de los indicadores del pésimo carácter de nuestra democracia. Hablando del carácter de la democracia, hay un aspecto sobre el cual vale la pena insistir. Entre los senadores que votaron estaban 5 representando a las televisoras y hay 11 diputados que representan a las televisoras. Estamos hablando, por tanto, de una situación que me parece anómala. Ignoro si en otras partes del mundo suceda lo mismo, pero que de lo que yo sé, México es único en que 2 empresas, un oligopolio que controla la televisión, tiene una representación en el Congreso de la Unión. Es decir, son al mismo tiempo una parte sobre la cual se va a legislar, pero ellos están ahí dentro, influyendo y decidiendo. Si mal no recuerdo, en el 2005, cuando se aprueba la entonces llamada Ley Televisa, es uno de los 2 diputados que tenían las televisoras quien escribe una ley que fue aprobada por unanimidad en 7 minutos en diciembre del 2005. Es una anomalía no solo extravagante, sino preocupante y señal de la pobreza que tiene la arquitectura institucional del país. En ese mismo sentido, menciono de pasada lo ya anunciado por Javier Corral, que van a intentar convencer a otros 7 senadores. Votaron 37 en contra de la ley. En el 2006 hubo 47 votos en contra. En esta ocasión quieren convencer a 7 más para llegar al número de 44 que les permita una controversia constitucional, con lo cual se confirma tu pronóstico. El tema de la ley de telecomunicaciones llegará a la Suprema Corte muy probablemente, con lo cual se seguirá extendiendo en el tiempo con enorme lentitud la posibilidad de que tengamos una televisión a la altura de la democracia que deberíamos
teórica idealmente tener. Retomando lo de las telebancadas, yo quisiera enfocarlo de esta manera. A raíz del escándalo al que dio lugar Purificación Carpinteiro, de que estaba ahí haciendo negocios con gente del grupo de Slim, me parece, el PRD le pidió que se excusara para no participar en el debate ni en la votación de la ley de telecomunicaciones. A raíz de ello, el PRD exigió que también los miembros de la telebancada, es decir, la gente que tiene vínculos o ha tenido vínculos muy cercanos con las televisoras, sobre todo, se excusaran. Se excusaron 3 senadores, por cierto, de los que son parte de esta telebancada, y otros 3 en el Senado. Todavía hay diputados también que tienen sus vínculos, pero en el Senado 3 dijeron, ok, nos salimos, para que no digan. Y otros 3 dijeron, nosotros no tenemos ningún problema, participaron y votaron. Pero aquí el planteamiento que yo hago es ¿por qué las telebancadas? ¿Por qué las televisoras y los actores no solamente, como en cualquier otro país, pueden hacer lobby, que eso se vale, pues se puede hacer lobismo, pero ellos tienen directamente representantes ahí? Bueno, pues yo digo, pues es que la gente los vota, claro, los vota sin saber ni quiénes son, porque son los partidos los que les dan entrada seguramente para tener una buena relación con las televisoras, sobre todo el PRI y el Verde son los que les dan entrada a estas personas. Pero pues en principio la gente podría decir, a ver, este candidato pues es de tal televisora o tal radiodifusora o de la CIRT, pues entonces yo no quiero que represente esos intereses, sino se supone que los míos, lo de los ciudadanos, pues entonces voto por otro. Pero la gente vota por partido, no vota por candidato, ni conoce a los candidatos, ni su trayectoria, ni a quién representan, pero es una distorsión de la representación, y en ese sentido, pues sí, los ciudadanos tendrían que saber a qué diputado o qué senador, y no solamente decir, pues yo voy a votar por el PRI o por el Verde, por X o Z, con todo su derecho, desde luego, sino decir, bueno, sí, pero resulta que el diputado que te toca o el senador no es tuyo, no es de tu estado, no es de tu distrito, es de televisión X o Z. Entonces realmente estás votando para que se defiendan los intereses, y lo mismo podríamos decir de otros grupos, incluso sector obrero. Pues a lo mejor ciudadanos que no son obreros dicen, sí, pero tu diputado pertenece a la CNC o a la a la CROC, lo que sea. Sí, bueno, pues no va a representar a tus intereses locales de tu distrito, sino en realidad a un gremio al que tú no perteneces. Pero ahí es falta también de esa cultura política de los electores que votan por partido y no les importa quién está detrás de bambalinas. Creo que es perfectamente normal que en un congreso haya representación de los distintos intereses que hay en una sociedad. El tema es que esos intereses... Que los ciudadanos sepan que representan también, los o sea, pero en general los congresos te representan a los azucareros, a los que están, a los banqueros, en fin, cada quien tiene su forma de representación. El tema es que esos sectores no secuestran el interés público, que el resto de las bancadas operen por lo que dice un interés particular. Eso es lo que podría ser dramático en el caso de México, pero quisiera referirme al tema que decía Lorenzo, tiene toda la razón. La Constitución mexicana es deliberadamente oscura, deliberadamente amplia. El sexto constitucional creo que define como servicios, ¿no? Y el transitorio lo definen como sectores. Entonces, un abogado puede decir, es que en el constitucional dice esto y acá en el transitorio dice otro. O sea, es un defecto de origen y claramente lo utilizan para que no se muevan las cosas. Y lo segundo, no se asuste si no le entiende esto de la preponderancia y todo lo demás. Es un invento mexicano. Ayer me preguntaba una periodista exterior, dice, oiga, de una radio externa, y me decía, ¿por qué en México no lo definen como competencia como cualquier otra rama de la economía? Porque los legisladores decidieron que, por un lado, la ley de competencia económica, que por cierto hoy entra en vigor, regula toda la economía, y lo federal en materia de telecomunicaciones lo regula otro órgano. Entonces tú tienes un razonamiento general como el antitrust en Estados Unidos para prácticamente toda la economía, y lo de telecomunicaciones está regulado por otro instituto que entonces tiene que meterse con la figura de la preponderancia. O sea, sí es demasiado, sí es churriguerescamente complicado, y el fin, pues claramente, como ha sido en este país desde la colonia, usas la ley precisamente para subvertir o para confundir, ¿no? Y el origen, en este caso, el origen de las leyes secundarias es la presidencia. Desde la presidencia vino el documento, así que la presidencia quiso hacerlo oscuro, pero bueno. Claro, y cuenta con el apoyo del PRI y luego ya también con el de otros legisladores de otros partidos, pero regresamos en unos momentos al siguiente segmento.
Y el día de ayer hubo elecciones en 2 estados del país, hubo una extraordinaria también en 2 municipios en Puebla, pero en Nayarit hubo elecciones con pocas novedades, campañas muy discutidas, origen del dinero. Vamos a ver si hay efectivamente un avance en esta materia de rendición de cuentas, el financiamiento de campañas. Tienen unos meses para entregar ese informe. Hubo pues informes claros, evidencia clara de que la delegada de Sedesol se había metido en la campaña. En fin, no nos modernizamos demasiado en ese ámbito. Hubo competencia en un municipio, en una alianza de facto entre PAN y PRD, se llevan la capital, se llevan San Blas también, este individuo tan polémico que había hecho que robaba pero poquito, ganó su municipio y hay cierta competencia, en donde parece increíble, y lo pongo sobre la mesa, que no haya pues un cambio a pesar de todos los escándalos que ha habido, desde endeudamiento del Estado hasta la crisis de seguridad pública. Es Coahuila, parece que nuestros compatriotas de Coahuila están felices con el gobierno que tienen, votaron 40%, creo que el dato vale la pena analizarse. 4 de cada 10 coahuilenses fueron a las urnas, convocados el día de ayer, y el PRI ganó todo, absolutamente todo. Y la respuesta que dan algunos políticos, incluido el dirigente nacional del PRI, sobre este nivel de participación, es que a la gente, para sorpresa mía, no le interesa su Congreso local. Entonces yo me pregunto, bueno, después se quejan de los niveles de endeudamiento de sus entidades, de que los gobernadores no tienen control, de que no hay este mecanismo mínimo de división de poderes, por aquello de que pues si por el que hay que votar es el señor gobernador, que es el que controla todo. En fin, me sorprende ver que en un estado como Coahuila podamos tener elecciones como en los 40, y digo los 40 porque en ese nivel estuvo la participación carro completo. En fin, no sé cómo las vean. Por un lado, en Coahuila ya se había castigado en 2 elecciones previas, después de conocidos todos los escándalos de los Moreira, bueno, del hermano básicamente. Las votaciones habían sido castigadas al PRI en elecciones las federales, en fin, y ahora pues, se recupera completamente. Y también ha habido, tanto en Nayarit como en Coahuila, hubo la queja de la oposición de la intervención de nueva cuenta de gobernadores, y en el caso de Nayarit, otra vez de la delegada de Sedesol, como habíamos visto en el caso de Veracruz en 2013, que generó un gran escándalo y ya se había dicho que eso no va a ser así, que los programas sociales iban. Otra vez la delegada de Sedesol abiertamente dándoles línea y diciendo van a recibir del partido las dádivas, despensas, etcétera, todo lo necesario para la promoción. Aquí lo que me lleva es también a cuestionar, digo, por un lado que las elecciones en los estados se siguen haciendo como siempre, totalmente. Por otro lado, hasta dónde la reforma electoral, que precisamente fue diseñada y pensada para evitar esas situaciones, va a servir de algo. Porque una cosa es que tú puedas desde el centro nombrar a los consejos estatales electorales, que algo ayudará de que no haya una intervención directa ni una subordinación directa respecto al gobernador, algo ayudará quizá para blindar, pero como la atracción de esas elecciones se hace solamente hasta antes del proceso electoral, ¿qué impide a los gobernadores y a los delegados de Sedesol, del Ejecutivo, que una vez iniciado el proceso electoral se metan con todo? Porque la ley ya no permite que el INE atraiga esas elecciones después de iniciado el proceso electoral. Originalmente el PAN quería que en cualquier momento, cuando hubiera un escándalo y hubiera elementos, y oigan, esto ya no soporta, está metido el gobernador, está el dinero, entonces atraemos la elección, la limpiamos o lo que sea, lo que haya menester. Pero si después de iniciado el proceso ya no hay posibilidad de atracción, pues los gobernadores van a esperar esa fecha, va a ser el banderazo para que entonces se metan con todo, aunque no controlen al instituto local, pero de dineros y de compra de votos y de despensas, pues lo van a hacer sin que el INE ya pueda hacer realmente mucho, y sobre todo atraer la elección. Entonces, ahí les pusieron un candado que va a hacer que realmente la reforma electoral no logre conseguir sus propósitos fundamentales respecto a las elecciones locales, pero que será el foco. Ahora, Sergio. El PAN, los liderazgos del PAN y el PRD están llorando como víctimas lo que no supieron defender como protagonistas. Y ahí está la explicación. Sonó a Granada, eso. Sí, vamos, ahí está la explicación a tu sorpresa, Leonardo, porque ¿por qué ya no hay movimientos ciudadanos para la defensa del voto? Como en los años 90, 80, 90, por una razón muy sencilla, porque los que fueron oposición
se sumergieron y se bebieron y se tragaron y digirieron y florecieron la misma cultura que combatieron, que es la del PRI. Entonces, lo que tú tienes son partidos que en el momento que llegan al poder reproducen las prácticas del PRI, que hicieron famoso al PRI, sin entender que, pues, como alumnos nunca van a superar al maestro, y el maestro sigue siendo el PRI, y el PRI mexiquense, que es el dominante ahora, la cultura toluqueña, es maestro en esos oficios. En consecuencia, no hay movimientos ciudadanos porque ¿para qué defiendes el voto si sabes que si gana el PAN va a hacer lo mismo? Puebla, que nominalmente estaría con el PAN, pues también hay carro completo, pero para el otro lado, o el Distrito Federal, en el cual pues los delegados o las tribus hacen lo que les viene en gana en sus áreas de influencia. Sí, sí. Estamos ante una situación terrible que se refleja clarísimamente en las encuestas. Lorenzo adoptó una encuesta del Instituto Nacional Electoral que hizo el IFE y la mencionó varias veces, no solo en radio, sino en un par de columnas periodísticas, porque tiene razón. Hay un descrédito de lo electoral generalizado que, y ya no me quiero extender más, pero explica por qué la tentación de la democracia participativa, la acción directa, está creciendo en algunas entidades, sí, porque el camino de las urnas está lleno de desesperanza, no hay esperanza. Por tanto, que ni se queje Gustavo Madero y Chucho Zambrano, por favor, no hagan el ridículo, no pueden seguir llorando por lo que no defienden. Y esto nos lleva a preguntarnos si realmente hemos cambiado. Se suponía que, por lo menos en la cultura del voto, dimos el salto allá por el 2000, ¿no? Ahora sí, 97. Al IFE se le cree. Tenemos un aparato muy caro, muy profesional, ya se le cree. Pero eso se desmoronó muy rápido. Y entonces da la impresión de que esta tesis de los politólogos que examinan las transiciones, de que si una democracia, una vez que empieza la transición, no va avanzando a un buen paso, viene el retroceso. Y tengo la impresión, viendo estas elecciones, además de otras cosas, que México va camino al retroceso. No quiere decir que vayamos a llegar exactamente a donde estábamos en los 1970s o algo por el estilo, pero no vamos camino a la democracia que quisimos. Esto de Coahuila es realmente ridículo. En ese estado las cosas están mal, pésimas. Y sin embargo, gana, y el PRI lo dice con un gusto. César Camacho dice, pero se le llena la boca y pareciera el México muy viejo, de un México de hace muchísimos años. En esta mesa, María Amparo sacó su cálculo así general. ¿Cuánto cuestan las elecciones en México? Y ella dijo, bueno, pueden llegar hasta 20,000 millones de pesos al año. Ese es digamos, el monto de la desconfianza de la elección, que se tuvieron que crear el IFE, ahora INE, los institutos locales, todo el tribunal que no sirve para nada, para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, etcétera. Todo eso junto son 20,000 millones de pesos que llegamos a Coahuila y dicen, bueno, ¿y dónde está? Estamos como si no se hubiera gastado nada, como si hubiéramos retrocedido, pero varias decenas, no se mueve. Y el presidencialismo va otra vez en ascenso. Entonces, ¿hacia dónde marchamos? Es una pregunta que puede uno hacerla
plenamente justificada con estos resultados electorales. Yo creo que es perfectamente pertinente y sí creo que ha llegado el momento de hacerse preguntas más complicadas, decir que no hay confianza en las instituciones electorales y este informe sobre la calidad de la ciudadanía, pues te arroja no solamente que las instituciones y los partidos, la crítica que hace Sergio a las dirigencias es pertinente, también tienes una ciudadanía que yo no sé si se tomó un sabático o decidió entonces actuar por la vía más cínica de todas las vías, es decir, como me han decepcionado los partidos de oposición y no veo un gran cambio, mejor concentremos el poder y démosle todo al PRI, de tal manera que puedan aprobar sus leyes como ellos quieran, que puedan aprobar sus cuentas públicas, aunque después a la propia gente de Coahuila le digan, oiga, debemos más dinero del que nos habían autorizado. Es decir, parece una respuesta francamente terrible, es una especie de desmovilización de la voluntad política y también yo creo que hay que decirlo en algún momento, sé que no es muy popular, pero esa encuesta a la que tú aludías también habla de una calidad ciudadana pésima. Es decir, no te vas a ir a pelear con cada uno de los ciudadanos, tienes que formarte o pelearte con quienes dan la educación política. Pero si la respuesta es, de todas maneras, mejor concentremos el poder en el PRI total. Ya vimos que la división de poderes pues, no te da los resultados que quieran. Yo creo que ir por ese camino también merece, Sergio, una crítica muy clara de la organización ciudadana, de los nuevos partidos y de todos aquellos que deben efectivamente poner sobre la mesa el que pues, la concentración de poder como un efecto de la desilusión ciudadana pues te lleva a otras pesadillas, ¿no? Mira, O volver a las viejas. tienes toda la razón en criticar a la sociedad, que sin embargo tiene justificantes. Uno de ellos es la lucha por la supervivencia, la terrible desigualdad que carcome las conciencias. Dos, la falta de instituciones que las representen y defiendan, porque tú como ciudadano común y corriente intenta defender tus derechos y recurre a las instituciones que en teoría deberían ayudarte para que te des cuenta de la soledad, del ciudadano o ciudadana frente a los abusos. Y para cerrar el argumento, hablando de culturas cívicas, los partidos políticos reciben millonadas con el argumento de que deben educar a la ciudadanía. No lo hacen. Y la educación cívica que se recibe en México, en lo formal, es muy pobre. Ya no hay civismo. Se acabó la cultura, la clase de civismo. Y lo que tenemos es lo que transmiten las televisoras comerciales, que es más desmovilizadora porque exalta el enriquecimiento a cualquier costo, la trivialidad, el menosprecio a la dignidad de los demás. No soy moralista, vamos, pero si tú observas un programa de concursos de la televisión comercial, te das cuenta que es un himno a la degradación de la dignidad de quienes participan. Es la burla permanente, o los comentaristas televisivos se burlan de el nombre de el negrito o de esto o lo otro. Es lamentable. Sí, es absolutamente lamentable. Pero les propongo que hagamos una breve pausa, regresamos al primer plano. Pues en este bloque nos vamos a ir a Coahuila, pero no por las elecciones, aunque no deja de estar ligado, sino por un hecho que pasó casi desapercibido y no tenemos derecho a esa percepción. En dos diarios, bueno, no diarios, dos periódicos internacionales, uno semanal, el otro sí es diario, el Economist y El País, decidieron con 15 días de diferencia, 20 días, sacar algo que ya había sacado la prensa mexicana desde hacía tiempo, pero que debió desde el principio de ser un escándalo, y el escándalo es que no sea escándalo. El escándalo es que no nos escandalice. Bueno, ¿y a qué voy? A lo que sucedió en la población de Allende, en Coahuila, en el año 2011, o sea, en la parte final de Felipe Calderón, de la guerra contra el narco. El narco dominaba totalmente ese territorio, y cuando dos miembros de la organización de los Zetas traicionan al Z40 y le roban varios millones de dólares y se van a Estados Unidos, el Z40 decide algo espeluznante: mandar a
casi un pequeño ejército a la población de Allende, sacar de sus casas a 300 personas que no se volvieron a ver nunca y que el presidente municipal de Allende ahora nos dice, bueno, pues lo más probable es que estén muertos. Entonces, una matanza de esas proporciones, que luego se combina con que unos días después llegan bulldozers y tiran las casas de aquellas familias que ya habían secuestrado y probablemente pasado a mejor vida. Todo esto, mientras se suponía que el gobierno federal ya estaba ganando la guerra contra el narcotráfico. Y donde en ese estado de Coahuila, ese donde acaba de ganar el PRI, gobernaba el PRI. Es un escándalo que yo realmente no entiendo ni por qué yo mismo no me escandalicé cuando empecé a ver la noticia, y se los propongo aquí a mis compañeros. Hacíamos una comparación con Lídice en Checoslovaquia, en donde los nazis sacan a 300 y tantos miembros de un pueblo, los fusilan y luego destruyen el pueblo. ¿Estamos en Lídice en México? Y los vamos como, digamos, trivializando, que es lo peor del asunto, porque, por supuesto, mientras tú hablabas, yo recordaba que, por ejemplo, ahora en Michoacán acaban de procesar a 33, porque creo que son 9 fosas clandestinas en donde no sabes exactamente cuántos cadáveres ha habido, los que ha habido en Tamaulipas, en fin, las que ha habido en Jalisco recientemente. Es decir, lo que veo es que ciertamente se ha dado una especie de trivialización de la muerte y de las fosas que nos lleva a ver el tema como si fuera una nota más, y no lo es. Igual que se perdió también entre la información general el número de desaparecidos que sigue habiendo, colgando desde el final de la administración Calderón hasta la fecha. Han venido retocando, matizando, que si la base de datos, entiendo que son 30,000 personas que en este país todavía no sabemos dónde están, pero yo lo que veo en el fondo es esta trivialización de la muerte. Si mataron ahí a 300 personas o a las que hayan matado, finalmente pues se ve como algo, como un dato más de una realidad oprobiosa, ¿no? Sigo dándole vueltas al tema de por qué la pasividad, por qué el silencio, y ya que se toca el tema de los desaparecidos, estas 300 personas, que es el equivalente al poblado de Lídice en Checoslovaquia, 1942, San Jerónimo Lídice aquí fue nombrado así para honrar a esa masacre. El hecho en Allende, Coahuila, sucedió en abril-mayo del 2011. Es decir, era la última bienio del gobierno de Felipe Calderón. Hay evidencia de que el gobierno de Felipe Calderón ocultó deliberadamente la información sobre los desaparecidos. Y hay evidencia porque, por una recomendación de Naciones Unidas, se crea un registro de desaparecidos que lo lleva a la Procuraduría General de la República. Y lo que hacen ellos es recuperar el número de desaparecidos reportados por la Procuraduría de cada estado de la República. Ese es lo único, no hacía nada más que registrarlo, pero el gobierno de Calderón no lo da a conocer. Se lo guarda hasta que el corresponsal del Washington Post recibe una copia y publica la noticia el 29 de noviembre del 2012, informando que había 26,000 y tantos desaparecidos, registrados como desaparecidos. Tal vez fueron menos, tal vez fueron más, no quiero discutir este punto, pero ¿cuál es la reacción del Partido Acción Nacional después? En diciembre termina el sexenio de Felipe Calderón, le entrega a Enrique Peña Nieto, y Amnistía Internacional publica un balance muy crítico sobre los 6 años de Felipe Calderón, diciendo que se había violado derechos humanos, etc. La reacción de Roberto Gil Suart, que es un senador muy sofisticado, inteligente, de los más articulados del calderonismo, es minimizar. Decir que negar el hecho, evadirlo. Es decir, el Estado, que debería ser el primero en reaccionar ante una masacre tan enorme, tan gigantesca, lo único que le preocupa es minimizar el hecho.
Y sobre eso está plenamente documentado, no tengo la menor duda, está a disposición de quien le interese. Igual minimizaron lo de San Fernando, ¿te acuerdas? Claro. Dijeron, fue ahí un encuentrito ahí con migrantes. Es decir, esa misma actitud. Y es que, evidentemente, si el problema está fuera de control, lo que tratan de hacer los gobiernos es de minimizarlo, de ocultarlo, de darle menos importancia eventualmente, porque de esa manera, pues evidentemente, reciben un costo político menor. Y en todo caso la sociedad se va acostumbrando. Es que ya nos hemos venido acostumbrando precisamente porque ante un hecho de que está fuera de control el asunto, de que los muertos son por todos lados, son de un volumen enorme. Entonces están los 80 o 90 mil muertos, pero que estaban confirmados durante el sexenio de Calderón, más todos los desaparecidos, que a veces ni siquiera se tiene la cifra exacta. Y entonces empieza a dar este fenómeno que lo que nos escandalizaba cuando empezó en sus momentos, los descabezados de Michoacán en el 2006, ¿no? Antes de la elección, de pronto ya cuando uno está leyendo el periódico igual 40 muertos en no sé dónde, pues sería raro que no estuviera esto aquí. ¿No? Sería raro un día en donde veas las noticias y no haya un número determinado de muertos en alguna parte de la República importante, y entonces simplemente es la confirmación, pero ya asimilada como un hecho, de que el fenómeno está fuera de control desde hace varios años y que realmente no se está pudiendo lograr reducirlo significativamente y meterlo dentro de cauce de nueva cuenta. Simplemente ya sabemos que el fenómeno está totalmente fuera de control y que eso se traduce en muertos cada semana, cada día, numerosos, o encuentros de fosas donde se encontraron 50, 60, 100 cadáveres y dices, pues sí, pues eso es lo que constantemente ya estamos viendo. Una acotación. Y aquí, en el caso de Coahuila, nadie puede decir que las familias no se movilizaron. Una de las organizaciones de desaparecidos más fuertes del país es la de Coahuila, Fundec. Y estuvo constantemente llamando la atención sobre el tema y constantemente fueron ignorados por la autoridad. Aquí podemos verlo esto como un indicador de la impotencia del Estado, de la incapacidad, nulidad. Esto ocurrió también en 1985. La decisión del gobierno de ocultar el número de víctimas del sismo, de minimizarlas. No fueron tantos, no fueron tantos. La Secretaría de Gobernación estaba bien atenta a que no se exagerara el número de muertos. Alguien puede decir, oiga, pero pues el temblor no fue su culpa. En efecto, no fue su culpa. Culpa, sí, del gobierno, que además venía en manos del PRI desde hacía tanto tiempo, es que los estándares de las edificaciones no aguantaron, era parte de la corrupción, entonces minimizarlo. Y todavía no sabemos exactamente cuántos murieron en el sismo del 85. Esto viene a ser otra vez lo mismo. Partidos distintos en el poder, reacciones iguales, porque el problema sigue siendo el mismo. Es un Estado que no cumple con sus obligaciones. Entonces, ante la falta de capacidad para cumplir, mejor cierro la información, y aquí no pasó nada. Es verdad. Y luego hay datos que efectivamente, puestos en comparación con lo que ocurre en otras latitudes, podrían ayudar a movilizar, lo decían ustedes respecto a la matanza del Ídice, pero en Michoacán, lo que va del año, con intervención federal incluida, tienes más muertos por homicidio, o sea, hay más homicidios que los que están en un país europeo en todo un año. Entonces, oiga, ya cuando compara usted realidades y empieza a ver el desempeño de las autoridades, las cosas pues se ven de otra manera, y creo que ese es un asunto, ojalá tengamos tiempo en algún momento de abordarlo, que los invitados al Consejo Permanente de Seguridad Pública le están planteando al gobierno, oigan, necesitamos métricas y necesitamos ir haciendo cortes de caja con un Estado que ni puede controlar eso, ni lleva no puede ni registrar los vehículos, para que me entienda, mucho menos puede registrar el número de personas desaparecidas o dar cuenta de las mismas. Pero creo que hace falta, cerrando el razonamiento, que la sociedad sea mucho más exigente con un gobierno que apuesta efectivamente al hecho de que ya no se van a acordar o minimiza el asunto o se va, digamos, a la carga general de la información. No quiero caer en la exaltación acrítica de la sociedad, pero si hay un tema en el cual la sociedad ha exigido en las últimas décadas, es decir, si en los 90 fue el voto libre, en la última década ha sido la movilización de las víctimas, no en todo el país, por supuesto.
ha sido muy Puntual. puntual. Toda la razón. Pero en la Ciudad de México tienen una década las mismas personas que son víctimas, todos, exigiéndole al gobierno que al menos cuente a los muertos, que cuente a los desaparecidos, y siguen siendo una vergüenza la indiferencia hacia el costo humano que está teniendo esta guerra. Tienes toda la razón, nada más a punto. Hace falta especificar quién es responsable. Igual que en la fuga, la salida de niños, se ha determinado claramente por qué frontera de Texas se cuelan, y quién es el responsable de eso. Yo creo que hace falta señalar eso, pero coincido contigo. Bueno, nos despedimos, no se vaya, todavía nos falta una parte. Nos van a perdonar, pero vamos a seguir hablando de muertos, porque el país es un camposanto y sentimos que tenemos la obligación de llamar la atención sobre hechos que se salen ya de lo común, de esta carnicería que observamos por todos lados. Hace unos días mueren 22 personas en el Estado de México en lo que las fuerzas militares dicen un enfrentamiento. Mueren 22, ese es un hecho que ya llama la atención, sobre el cual no hay información realmente de si hubo heridos, qué armas tenían, cómo dispararon, en fin, murieron 22. Pero el hecho que señala hacia los métodos que está empleando las fuerzas del orden para combatir al crimen organizado, que sería una vertiente, también se suma otro asunto bien importante y profundamente paradójico. Es indudable que el gobierno de Enrique Peña Nieto está teniendo éxito en el tema de la seguridad, si juzgamos el éxito por la capacidad de fragmentar carteles. Los está fragmentando, no hay duda. Pero el éxito que está teniendo, por ejemplo, en Michoacán, repercute directamente en su estado natal, que se está convirtiendo en el talón de Aquiles del Grupo Atlacomulco, que es quien está en la cúspide del poder nacional en este momento. Y lo que se observa, ya es surge evidencia por todos lados, es que el Estado de México, la seguridad en el Estado de México está alcanzando situaciones críticas porque aumenta el costo humano, no solo en combates contra el crimen organizado, sino, por ejemplo, el número de mujeres asesinadas o desaparecidas que está alcanzando ya niveles epidémicos. Entonces, en lo que insistes en señalar, y hay que subrayarlo, es que en este encuentro que tuvo el ejército, es un encuentro muy raro para estándares mundiales. Matan a 22. Normalmente en un enfrentamiento los heridos son siempre mayores que los muertos. Aquí no. Aquí los muertos son todos. Un soldado herido y 22 criminales muertos. Qué peculiar forma de llevar a cabo la guerra. Y el otro punto es que entonces un globo, lo que tú aprietas, un globo medio lleno, lo que tú aprietas en Michoacán y lo desinflas, se infla en la otra parte. Y si no es en el Estado de México, va a ser en otro de los estados aledaños. Pero en Michoacán mismo, aunque Castillo ya anunció que había habido una disminución de la inseguridad, la verdad es que no se ve eso. Son buenos para capturar al médico Mireles, meterlo a una prisión de alta seguridad, humillarlo, trasquilarlo, etcétera. Pero a los realmente duros, pues ahí siguen. Hoy el INEGI publica la encuesta de percepción de seguridad que se liga, digamos, con toda esta situación que estamos comentando. Solo el 14% de los compatriotas cree que esto va a mejorar en los próximos años. Hay un 20 y tantos % que está en una situación menos crítica, pero la inmensa mayoría, les estoy hablando del 70% de los compatriotas, se siente inseguro en el lugar en el que vive. Luego entonces se convierte en un tema de primer orden para un Estado que pues va dando respuestas en muchos sentidos muy parecidas a
el gobierno anterior, a pesar de que se ha hablado de la nueva estrategia, la fragmentación de cárteles, que por cierto es una petición directa de nuestros vecinos, es decir, la prioridad número uno debe ser fragmentar o combatir esas organizaciones criminales. Pero, y también la presentación de los mismos, cada vez se parece más en la lógica de comunicación al gobierno anterior. Pero el tema central es el 7 de cada 10 se sienten inseguros en el entorno en el que viven. Y yo no sé si le echaron un vistazo la semana pasada a la encuesta que publica el Banco de México sobre los factores que impiden a este país crecer. Y los expertos, no estoy hablando ni de alarmistas, ni de activistas, ni de periodistas, los expertos dicen, oiga, el principal tema que impide a este país crecer es el tema de inseguridad. Por tanto, si el gobierno tiene el discurso de que este país tiene que crecer y moverse, lo cual es razonable porque la economía no se mueve, pues sí debe atender con seriedad el asunto de la seguridad pública y no minimizarlo como si fuera un asunto menor, un asunto que trataba la administración anterior y que no tiene repercusiones directas en la convivencia y en el desarrollo económico del país. En cuestión de percepciones, tengo la impresión de que buena parte del voto por el PRI en el 2012 respondió a muchas cosas, desde luego, pero una de ellas es decir, pues el PRI como que controlaba el asunto, porque el descontrol en materia de seguridad se dio durante los años del panismo. Empezó tímidamente con Fox, pero ya claramente, recordemos que hubo 9,000 muertos en todo el sexenio de Fox, que era muchísimo en comparación con lo que antes veíamos, que sin embargo palidecieron en relación con lo que se vino después con Calderón. Y yo creo que precisamente este fracaso monumental de Calderón en enfrentar la inseguridad, el narcotráfico, etcétera, generó la idea de decir, pues es que el PRI, así fuera con sus instrumentos de control político, de cierto corporativismo, en fin, pues mantenía las cosas administradas, no era que resolviera el problema, no es que no existiera el problema, pero lo administraba de tal manera que no repercutiera negativamente sobre la población, sobre el nivel de violencia que ya se desató. Creo yo que una buena parte de los que votaron por el PRI en 2012 era con esa idea, es decir, son más eficaces a final de cuentas en el control de este tipo de fenómenos. Pero lo que no veían y que muchos especialistas señalaban es que si después de pegarle al avispero, ya no importa que cambies al otro. Incluso si le dejas de pegar al avispero, ya se te llenó la casa lleno de avispas y no se van a regresar de un día para otro. Entonces, ya no se trata de a quién pongas. Es decir, esto ya se salió del control, ya no puedes aplicar la estrategia que aplicaba el PRI antes de Fox, porque ya se te desbarató todo. Las líneas de control, de comunicación, los acuerdos que hubieran habido a nivel local, en fin, ya se rompieron. Y entonces, aunque cambies de partido y de personaje, pues eso ya no lo vas a poder manejar tan fácilmente, en todo caso, no de inmediato. Y eso es lo que estamos viendo, si realmente llega Peña, anuncia estrategias distintas que no lo son tanto a la mera hora, pero es que también, ya que puedes hacer frente a esa situación, cuando ya se te fragmentaron muchos cárteles vinculados con pandillas que no responden a nada, donde han cambiado las generaciones de los líderes que más o menos, digamos, hacían pactos y los respetaban, a otros que son totalmente descarnizados y crueles, pues tú cambia de gobierno y cambia de signo político de quien esté al frente del gobierno y de todas maneras no vas a poder resolver eso, en todo caso no de inmediato. Tengo una opinión ligeramente diferente. Yo creo que sí ha mejorado. Siendo la misma estrategia, ha mejorado la implementación. Por dos razones muy claras, a mi parecer. Una, que nombra profesionales en el área de seguridad, Enrique Peña Nieto, y dos, que los instruye a que se coordinen, mientras que Felipe Calderón No había eso. No había eso, él llevaba la guerra y por tanto acordaba con cada uno de sus generales. Aquí Enrique Peña Nieto les dice a sus generales, pónganse de acuerdo, coordínense. Y en ese sentido, el éxito en la fragmentación a través de la detención de los líderes de los carteles, ese es el objetivo. Pero esos éxitos no tomaron en cuenta que el tiempo que lleva en disminuir la violencia. Si comparaba una serie estadística de homicidios en Colombia y México, y mientras la fragmentación en Colombia descendió, en México subió, pero en Colombia tuvo un descenso muy lento. Tuvo que pasar una década
para que empezara a reducirse significativamente el número de muertos por las guerras. En consecuencia, los logros, si llega a haber, de la fragmentación de los carteles en México son de mediano plazo, no son en el corto plazo, lo cual pues crea una situación realmente difícil para los próximos 2, 3 años. A mí hay algo que me inquieta respecto a este asunto de la coordinación. Parecía que era perfectamente lógico que si el presidente anterior se conflictuaba con Godoy o se conflictuaba con el gobernador de Tamaulipas o el de Veracruz, los resultados fueran pobres. Y me parecía razonable, intuitivamente, que si había coordinación y voluntad de cooperar, se notaría en muy poco tiempo resultados. Lamentablemente, a 2 años vista, no está ocurriendo así. En Tamaulipas tienen todo para coordinarse. El Estado de México es el mejor ejemplo de que aún la coordinación política, Michoacán controlan todo, hasta hay intervención federal y los resultados son pobres. Por tanto, tiendo a ser cauto en eso, claro, porque los resultados prácticos no se han visto, ¿no? Y ya no da tiempo, pero la fragmentación a mí tampoco me convence. Tú los fragmentas y los fragmentitos entonces se ceban sobre la sociedad misma, ya no mandando la cocaína al exterior y organizándose hacia el exterior, ya no tienen esa capacidad. Entonces son depredadores de su propio entorno más que antes. No tiene la razón, tal vez yo subrayo. Medido por la fragmentación de los carteles tiene más éxito, pero tienen toda la razón, hay que matizarlo con las consideraciones que hicieron. Ya habrá tiempo para regresar, por lo pronto nos tenemos que despedir. Muy buenas noches.